hablando de la fe y la esperanza, la relación que guardan estos dos entre sí. Y como les comenté, vale la pena ir adelantando un poquito una ilustración que nos haga ver a esos tres componentes, los tres conceptos que hemos estado aprendiendo, interactuar entre sí. Así que hablemos de la fe como el vehículo que nos va a llevar a determinado destino que hemos trazado. El destino es la esperanza. Dice el apóstol Pablo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Nos dirigimos hacia nuestro Señor Jesucristo, al día de Cristo, al que Él vendrá, y en el que alcanzaremos la plenitud de la redención que Dios ha preparado para nosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, el lugar al que nos dirigimos, esa es la esperanza. Como cuando una embarcación se dirige al muelle, ahí está la esperanza, llegar ahí. Pero, insisto, la fe es el vehículo, fuera la embarcación. Pero, ¿dónde entra el amor? El amor es el motor que le da fuerza a ese vehículo para que avance y pueda llegar hasta su destino. Insisto, la fe es el vehículo, como una embarcación que nos va a llevar al muelle. Ese lugar o el destino, el muelle, es nuestra esperanza, es a donde esperamos arribar. Y el motor que le da fuerza a la embarcación para dirigirse hacia su destino es el amor. Les decía porque Dios da su fruto. Dios produce fruto en el creyente y ese fruto se refleja en el amor. ¿Qué significa amar a Dios? Ustedes lo saben, es un concepto que en la Biblia han aprendido claramente. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Es decir, ¿qué significa amar a Dios? Obedecerle. ¿Y qué significa amar al prójimo? Servirle. No hay manera de que nuestra fe avance sin el amor. La fe estaría estancada sin el amor, sin la resolución de vivir en obediencia a Dios y sin esa determinación de servir a las personas que me rodean, aunque me cueste un sacrificio lograrlo. Ese es el amor que empuja a la fe hacia la esperanza. Pero no habría sentido en la fe, no tendría razón de ser la fe si no hubiera un destino, si no hubiera esperanza. ¿De qué serviría el vehículo, la embarcación en el mar, sin un destino, sin un lugar al que dirigirla? Por lo tanto, la fe necesita esperanza para dirigirse. Pero a la vez, la fe necesita el amor para tener la fuerza que empuje al vehículo o a la embarcación y la haga llegar hasta la esperanza. ¿Por qué es que aún aguardamos la fe? Porque tenemos una esperanza. ¿Pero por qué tenemos esperanza? Porque Dios nos dio esa fe. Sin la fe no tendríamos ni la más remota idea de cómo llegar hasta el destino. No habría vehículo, no podríamos llegar. Si ustedes se dan cuenta, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor finalmente es la fuerza para hacer que nuestra fe nos lleve hasta nuestra esperanza. ¿Dudas con esto, mis amados hermanos? ¿Está clara la ilustración? Está clara. Bien. Bueno, yo quisiera todavía el día de hoy, para terminar de analizar los conceptos y la relación entre ellos de fe y esperanza, revisar con ustedes algunos versículos más. Y entonces daremos la conclusión de esto para dejar a partir del siguiente domingo el tema del amor en su relación con estos dos conceptos. Pero bien que dijeron Primera de Pedro, y yo voy a citar de Primera de Pedro, el capítulo 1, pero voy a parafrasear un poco desde el 13. Desde el versículo 13
hasta el 21. Un texto que hemos compartido mucho. Dice el apóstol Pedro, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Pongan a funcionar sus procesos mentales. Echen mano de la inteligencia que Dios les ha dado. Reflexionen. No sigan la corriente del mundo, es lo que quiere decir Pedro. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia, sin los principios de Dios. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como ustedes lo saben, fueron rescatados de una manera absurda de vivir. Esa manera absurda de vivir la heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate pues, no fue con cosas perecederas, oro o plata, sino con un sacrificio real y vivo, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y le glorificó. Hace rato lo leía David Padre este versículo. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Hermanos, lo digo con insistencia este versículo de Primera de Pedro, porque mucha gente habla de una fe y de una esperanza. ¿No es cierto? Pero no hablan de una fe y de una esperanza todos los que hablan de una fe y una esperanza bíblica. Pedro nos está diciendo, asegúrense inteligentemente que su fe y su esperanza sean bíblicas. Mucha gente habla de fe. Hay muchos religiosos que hablan de fe. Incluso hay personas que hablan del concepto de la fe sin religión también y sin relación con la Biblia. Ustedes podrían recordar muchas frases que han oído. No sé si les venga a la mente alguna. Personas hablando de fe sin considerar la Biblia. Hay que tener fe que todo se va a solucionar. ¿Han oído hablar eso? ¿Esa frase? No, sí. yo tengo mucha fe en este negocio. Nos ver muy bien en este negocio. Tengo mucha fe en ese negocio. Yo le tengo mucha fe a este carrito. Ya tiene 9 años, pero yo le tengo mucha fe. No, yo tengo fe que todo se va a solucionar, que vamos a salir adelante de esta circunstancia. Sí, la economía está mal, pero tengo fe que todo se va a solucionar y todo va a salir bien. ¿Qué es eso? ¿De qué significan esas aplicaciones del concepto de la fe? Por un lado, se puede tratar de una confusión conceptual. Quizá muchos de nosotros con cierto pensamiento lógico podríamos estimar que los conflictos económicos que se avecinan puedan llegar a su colmo. Es decir, que la tasa de desempleo, que la recesión, que la inflación, que todas las circunstancias, vamos, que
la desaceleración y la caída en la actividad económica traigan consecuencias muy graves? Sí, yo sé. Pero va a llegar a su punto máximo de complejidad y posteriormente se tiene que recuperar todo, ¿no? Pero ese es un pensamiento lógico. Ahí no entra la fe. Es una manera errónea de tratar de aplicar el concepto bíblico de la fe. Es como yo aviento al aire un objeto, pues no voy a aplicar el concepto de la fe y decir, tengo fe que va a caer. ¿Me estoy explicando? Aviento un objeto al aire, no, pues yo tengo fe que va a caer. Eso no es fe. Ese es un concepto lógico donde yo aplico una ley. Es obvio que va a caer. Yo conozco que con la economía va a suceder lo mismo. Que con la pandemia también. Yo tengo fe que va a pasar esta pandemia. No es un asunto de fe, es un asunto de lógica. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Lo mismo Por sucede. supuesto. Digo, yo no sé si alguien quiera participar y platicarnos alguna frase que ha escuchado relativa a la fe. ¿No les viene a la mente nada? Cuando la persona dice, yo tengo fe en estos proyectos, en el proyecto que me tracé, yo tengo fe. Yo tengo fe, ¿verdad? Proyectos, negocios. Tengo fe que voy a pasar el examen. Espérame, no es fe. Estuviste estudiando, bien estudiado, pues lógicamente si el examen está bien formulado, pues lógicamente piensas que tienes una probabilidad alta de pasar. Eso no es fe. Ahí no entra el concepto de la fe, no es fe. Es lógica. Hablemos de probabilidades. Y entonces piensas que lo más probable es que vas a pasar porque estudiaste lo suficiente, todo el material, te lo aprendiste. Lo más probable es que vas a pasar. ¿Sí me explicó? Ahora, no usemos así, hermanos, el concepto de la fe. Véanlo en la Biblia. Todos los textos que estamos usando. Pablo dice, el apóstol Pablo dice que en nuestra vida tomemos como base la fe bíblica, pero también la esperanza bíblica. Que así apliquemos nuestra inteligencia, hermanos. También la esperanza bíblica. Con la esperanza también, digo, hay muchas maneras erróneas de aplicar el concepto de la esperanza. Y mucha gente, también dicho sea de paso, confunde la fe con la esperanza. No, yo le tengo mucha esperanza a ese negocio y tengo esperanza que todo se va a solucionar y tengo esperanza y lo aplican en términos terrenales. Ya les dije cuando empezamos este estudio que una es la expectativa que tengamos de que algo bueno suceda y eso no está mal. Está mal que alguien tenga la expectativa de que pase la pandemia, la circunstancia que en todo el mundo está afectando a las personas por el coronavirus. No está mal. Por favor, está bien que tengamos la expectativa de que esto pase. Incluso si alguien me pregunta, hermano, ¿estará bien orar para que se acabe esta circunstancia adversa? No está mal. No está mal orar. Señor, ayúdanos. Nos duele ver personas sufriendo. No le duele a usted. A mí me duele. Me duele ver personas que se quedan sin empleo. Me duele ver familias sufrir. Pero también veo que la raíz de su sufrimiento es mucho más allá que lo que puedan padecer material y terrenalmente. Yo veo que se sufre diferente algo terrenal, una adversidad terrenal, se sufre diferente cuando se tiene esperanza que cuando no se tiene esperanza, la esperanza bíblica. Se sufren diferente las cosas. ¿Es cierto eso? La vez pasada hablábamos de este tema. No es lo mismo como sufre el quedarse sin empleo una familia que tiene a Cristo y que tiene la esperanza en la eternidad, que como lo va a sufrir una familia que no tiene la esperanza en la vida eterna. No es lo mismo que se enferme una persona de COVID-19 que tiene la esperanza en Cristo y que sabe que al morir estará mejor que en su vida, a que se enferme una persona que no tiene ninguna esperanza en la eternidad.
Se sufren diferente las adversidades terrenales. Y mucha gente confunde expectativa con esperanza, eso ya lo hemos enseñado también. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Dios. No hablemos de esperanza en nada más que en lo que Dios prometió relativo a nuestro bienestar eterno. Cualquier otro concepto relativo a lo que podamos esperar, si se trata de algo terrenal, aunque sea válido y aunque sea bueno, pensemos en la frase, en el concepto de una buena expectativa. ¿Por qué insisto tanto en 1 de Pedro 1:21? Porque el apóstol Pablo dice, dispónganse a actuar con inteligencia. Y entonces comienza a recitar todo lo que sigue a partir del versículo 13. Dispónganse a actuar con inteligencia. Hermanos, actuemos con fe y actuemos con esperanza, pero con la fe y la esperanza puestas en Dios. Es decir, fe y esperanza bíblicas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tranquilos, pacientes. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Cómo me encanta este versículo. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Verso 11, en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vale la pena esperar por Cristo. Vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena luchar por Cristo. También les compartí en el grupo de WhatsApp de la iglesia, Primera de Tesalonicenses 1:3. ¿Lo leyeron? Sí. O me ignoraron profesionalmente. Los recordamos constantemente, dice el apóstol Pablo, delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe. La obra es el amor, el trabajo motivado por su amor. Ese trabajo, esa obra es el amor. Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ver reflejada la ilustración que les ponía hace un rato en este versículo? ¿La pueden ver? La fe que es el vehículo en el que estamos nosotros dirigiéndonos hacia la esperanza. ¿Qué nos sostiene en esa ruta, en ese rumbo y en esa embarcación? ¿Qué es lo que ahí nos sostiene? La esperanza. Podemos contemplar a lo lejos esa esperanza. Pero ¿qué le da impulso, motor, movimiento a la embarcación? El trabajo o la obra de nuestro amor. Y ahí en el versículo 3, ahí engloba de una manera hermosa el apóstol Pablo nuestros tres conceptos. A causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza. Y bien, en Gálatas capítulo 5, versículo 5,
Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, está el vehículo, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza, cuando Dios le pondrá fin a todas las injusticias que hay en la tierra. En Cristo Jesús, de nada vale, dice, estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Amén. Colosenses capítulo 1. Versículos 4 al 5. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Clarísimo. Otra vez con la ilustración que hace un rato poníamos. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Y el versículo 27 de ese mismo capítulo 1, que dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, nuestro destino final. Judas 1:20. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. ¿Qué les pareció este versículo? Y cerramos con broche de oro. Primera de Tesalonicenses 5:8. Y les recomiendo mucho memorizar este versículo. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Padre, gracias, Señor, por la esperanza que nos has dado. Esa esperanza nos anima, nos alienta, nos motiva cada día a seguir encendiendo el motor del amor y a dirigirnos en el vehículo de nuestra fe, a obedecerte día con día, a impulsarnos a servir a nuestro prójimo, amando. Lo hacemos básicamente, Señor, porque tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria.